Muy buenas noches. Darle la bienvenida a la psicóloga Micaela Ortega Flores y sobre todo agradecerle por aceptar esta pequeña entrevista para explicarnos sobre un tema que es muy importante y a la vez preocupante y que tiene relación con el ámbito laboral de la psicología. Ahora voy a presentar a los integrantes que conforman este grupo. En primera instancia está César Córdoba de Olivet, quien es quien les habla. Segundo está Guayanay Flores Lady. Como tercer integrante tenemos a Limo García Cristian. Y como cuarta y última integrante tenemos a Tello Valle Celín. Ahora sí, voy a darle paso a mi compañera Lady, que va a ser la entrevistadora el día de hoy. Bien, muchas gracias. Para empezar, tenemos que ponerlos un poco en contexto, porque se sabe que a lo largo de la historia, en el ser humano ha existido siempre la necesidad de buscar el bienestar. Actualmente, la población ha aumentado y con ello también el nivel de las expectativas en torno al bienestar emocional, de tal manera que las personas optan por buscar ayuda o recurren a los servicios que les proporcionen este bienestar tanto psicológico o emocional. Ante este crecimiento en el ámbito de la psicoterapia o de la psicología, algo que debemos tener en cuenta es la proliferación de las denominadas psicoterapias o el tan conocido intrusismo laboral. Para ello quisiéramos que nos comente un poco, psicóloga, sobre la primera pregunta que tenemos, que es ¿cuál es el papel del psicólogo en la sociedad? Bueno, buenas noches. Un gusto poder ser invitada el día de hoy. Agradezco mucho ello. Asimismo, creo que el tocar ese tipo de temas es fundamental porque siempre se están viendo diferentes formas de hacer uso de la psicología, pero de una forma inadecuada, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro papel en la sociedad realmente aplica a muchos ámbitos en general, no solamente a las líneas que más conocemos, que es la clínica, la organizacional y la educativa, sino a muchas otras también se extrapola, como es la jurídica, la penal, la deportiva, incluso en el área social también, porque tiene una línea allí, incluso política, que a veces no parecería que nosotros tendríamos allí un ámbito de trabajo, de funciones, pero en realidad sí, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros seamos expertos, porque de eso se trata un poco también la carrera en general, en el comportamiento de una persona, nos abre las puertas a poder comprenderla y a buscar en general en cualquier área su bienestar y el desarrollar sus competencias en el nivel más óptimo que pueda ser, ¿no? Claro que una se va a especificar y enfocar en algo diferente, pero al final es eso, es buscar que nosotros podamos desarrollarnos óptimamente. Entonces, en cuanto a la pregunta, en esa línea creo yo que se ve la importancia de la psicología dentro de la sociedad. Bien, muchas gracias por la respuesta. Y a partir de ello sale la otra pregunta, que es, ¿de qué manera podemos reconocer que un profesional es competente para que pueda desempeñar de manera adecuada su labor? Bien, algunos de los aspectos que voy a mencionar no solamente creo que están atribuidos a nosotros como psicólogos, sino a cualquier profesional. De manera principal creo que es el que tengamos los conocimientos, que seamos competentes en nuestra área y especialmente que nos enfoquemos en una en específico, en un área, no solamente área clínica, sino también en una especialización como tal. Entonces, la investigación tiene que estar en constante, tiene que ser una constante, porque como seres humanos nosotros nos desarrollamos a nivel social y los factores y componentes sociales varían mucho, así como a nivel individual. Y es por ello la importancia de la investigación y el que nosotros estemos capacitados en ese sentido. Alineado a eso, creo que la ética y la moral profesional y como seres humanos es también un aspecto fundamental porque vamos a trabajar con personas que nos van a confiar muchas cosas. Entonces, en áreas como por ejemplo la judicial, la jurídica, muchas veces, o el trabajar desde el área también social comunitaria, se puede trabajar, por ejemplo, en una aldea. Y en una aldea se trabaja con niños menores de edad que pueden comentarte a ti aspectos muy importantes que pasaron en su vida y que no necesariamente pues son
em, los más, a ver si lo podría decir coloquialmente, bonitos, ¿no? Entonces son aspectos que han realmente marcado una línea en su vida y es por ello el tener esta línea de ética para saber con quiénes se va a comentar, hasta qué punto se comentan ciertas cosas, de qué manera trabajar con los niños, porque luego también se ven casos en los que los psicólogos en estas áreas preguntan una vez, luego se pregunta de nuevo el mismo aspecto que haya pasado el niño y a nivel ético, pues no es lo remediable. Entonces, creo que ese otro aspecto también es algo a resaltar. Em, y sí, finalmente creo que sería el saber reconocer hasta qué punto llegan nuestras funciones según nuestras competencias, porque hay un lado en el que ya no es competente ingresar, ¿no? O sea, según si yo soy clínico, pues no me competiría tal vez desarrollar talleres como tal, y si por el contrario soy educativo, pues hay un punto en el que yo identifico tal vez una problemática que requiere ser derivada y de la misma manera actuar en esa línea. Ujú. Bien, muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué sería para usted o cómo nos definiría el intrusismo en la psicología? Bien, el intrusismo se contiene en varios artículos del Código de Ética, pero específicamente está contenido en el artículo 8, donde se nos dice a nosotros, ¿no?, que seamos lo suficiente responsables para poder saber diferenciar hasta qué línea llegan nuestras funciones y viceversa. Entonces, el intrusismo sería el que nosotros trabajemos en un área que no es la nuestra, que no nos compete como tal. Y de igual manera para las otras personas. Ujú, creo que básicamente iría por esa línea. Y en este caso, ¿cuáles serían las consecuencias o peligros que traería el intrusismo en nuestra carrera? Bien, creo que sí serían grandes. Por ejemplo, en el caso de un psicólogo clínico, el dar, bueno, de un psicólogo educativo que hace el trabajo de un psicólogo clínico, por ejemplo, el dar un diagnóstico para el cual, de conocimientos que él puede no tener como tal, o inclusive el tratar de dar el tratamiento propiamente. Entonces, afectaría tanto a nivel de perspectiva sobre el profesional como tal, o sea, sobre nosotros, como también en la salud mental del paciente, de la persona, ¿no? Que la persona puede llevar a cabo todas estas acciones y al final se, termina siendo un factor de riesgo y no ayudando a un buen pronóstico, sino todo lo contrario, deteriorando el estado en el que la persona se puede encontrar. Entonces, en este caso, creo que afecta a ambas partes, tanto al psicólogo como profesional como al paciente. Bien, muchas gracias, psicóloga. Entonces, ¿de qué manera nos podría dar algún ejemplo de qué manera se puede afectar tanto al psicólogo como al paciente, por favor? Sí, claro. Por ejemplo, conocí, y creo que conocí más o menos un caso en el que, a ver, era una empresa en la que se trabajaba un poco el tema de estimulación temprana con los chicos. Sin embargo, y bueno, se contrataban como tal a psicólogos. Sin embargo, en un punto, la estimulación temprana no era tan estimulación temprana, sino que se trataban temas más psicopedagógicos. Entonces, allí pude notar un intrusismo de parte del profesional psicólogo en el área pedagógica propiamente, ¿no? Porque, a ver, si bien es cierto, nosotros conocemos acerca del desarrollo tanto cognitivo, fisiológico, socioemocional de un niño, pero como tal, nuestras competencias profesionales no van dirigidas a la enseñanza para los niños o para cualquier edad. Entonces, en ese caso, creo que se puede ver muy bien que no se va tal vez llegar a lograr que el niño, supongamos que para su edad lo que tiene que tener es trabajado el silabeo. Entonces, como profesional psicólogo, no estamos capacitados para eso. Y en ese caso, pues no se ayudaría al desarrollo del niño como tal, según la edad que tiene. eh, y de esa manera se podría haber afectado en un ejemplo. Muchas gracias. Continuando con las preguntas es, ¿cree usted que las
universidades deben ser más selectivas al brindar sus programas de posgrado, como maestrías, doctorados, especializaciones, diplomados, y no incluir a cualquier otro profesional? Sí, no es, bueno, en nuestro país como tal de la investigación o búsqueda personal que he podido hacer, sí hay universidades que respetan mucho el que sea un psicólogo quien pueda tener tales diplomados, cursos o maestrías. Sin embargo, hay otras que sí caen un poquito en este sesgo, ¿no? Que inclusive, no sé, por ejemplo, de ramas de la administración u otras ramas que en algún punto pueden tener relación, pero no está directamente relacionada con la psicología como tal. Hay la apertura para que las personas puedan llevar los cursos y es cierto que una cosa es llevar un curso, otra cosa es llevar un diplomado. Aún así, si uno no tiene una base, no va a ser lo mismo, no va a ser la misma comprensión del tema como tal y el poder ejecutarlo. No es lo mismo para nosotros, el que nosotros queremos trabajar en otras áreas puede ser tal vez para entender como tal, si se, por ejemplo, se trabaja en una empresa, no sé, de minería o algo relacionado. Allí en nuestra línea de trabajo podría ser pues, la psicología ocupacional y todo lo que tenga que ver en relación. Si yo quiero llevar un curso aparte que tenga que ver con el trabajo propiamente del trabajador, puedo entender que es para comprender como tal, porque parte de nuestro trabajo es la comprensión del ser humano y que tal vez eso nos pueda ayudar a poder generar mejores proyectos. Puedo entenderlo desde allí, pero aún así hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso es de que muchas universidades también hacen toda una entrevista, hacen toda una revisión del currículum, inclusive se pide también estas recomendaciones de otras personas, de otros profesionales que han trabajado con el personal para saber bien cuál es la línea y por qué quiere trabajar o estudiar el curso o el diplomado. Porque incluso durante hace un tiempo, más o menos en pandemia, no, a nivel personal noté mucho que habían cursos que tampoco estaban dados de la mejor manera, ¿no? Porque eran cursos que eran relativamente económicos, pero que al final las horas inclusive eran como que varias y podía entrar cualquier persona, entonces no me parecía muy ético en ese aspecto. Entonces, sí, tanto las entidades como tal a quienes registran, como también creo que parte mucho de nosotros como profesionales. Bien, gracias. Quisiéramos saber si ha tenido alguna otra experiencia relacionada al intrusismo y pueda comentárnosla. Ujú. Bueno, además de esta experiencia, creo que parte un poco de, por ejemplo, las entidades como comentaba en el área jurídica, o penal, que a veces se quiere dar cierta orientación a las personas que han sido afectadas, que han sido violentadas, pero no está en sus competencias profesionales el poder brindarla, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que los profesionales de este campo sería bueno que sí tengan una comunicación directa con nosotros para poder trabajarlo de la mejor manera y que estas personas no se vean afectadas, porque sí en varios casos se genera allí un aumento de la vivencia que pudo tener la persona en la experiencia que pudo haber vivenciado. Otra de las áreas que es la que más se ve, creo que es en el ámbito educativo, ¿no? Donde tanto nosotros como de parte de docentes o pedagogos, de alguna manera, pues quieren ayudar a los pequeños y es cierto que ellos al estar más días con ellos, pues se empapan un poco más de las situaciones que pueden estar viviendo, pero justamente el llamado es de trabajar en equipo, no en que sea un trabajo multidisciplinario, especialmente si en la institución como tal, por reglamento, está establecido de que nosotros podamos desempeñarnos, entonces sí creo que ese trabajo debe ser de la mano, no tan luego un docente como tal note alguna falencia, algo en lo que se pueda mejorar, nos llamen y estemos allí brindándole tanto estrategias a ellos a nivel docencia, tal vez, cómo manejarlo a él, no docencia, sino cómo manejarlo al pequeño o a los pequeños, de qué manera hablarles, tocarles tales temas o no, como también que nos permitan tener ese espacio individual para poder trabajar eso, o ya sea también con la familia un poco. Pero ahí también viene otra cosa, que hay un punto en el que ya como psicólogos educativos no nos toca, entonces allí derivar
si en caso sea necesario. Bien, muchas gracias, psicóloga. Como última pregunta tenemos, ¿qué acciones o estrategias se llevan a cabo para combatir el intrusismo y qué otras usted nos propondría? Ujú. Bien, primero que creo que parte mucho de el conocimiento, del hacernos personas entendidas, en nuestro código de ética, para comenzar. Luego, como profesionales, conocer muy bien cuáles son nuestras funciones, porque de eso también depende el exigir ciertos derechos a nivel laboral. Esa es otra de las cosas, que a veces inclusive como egresados nos pasa y por querer tal vez en primera instancia decir, no, sí, pues soy muy eficiente porque desarrollo todas las actividades que me dan. No, o sea, hay un límite de cuáles son nuestras funciones según nuestras competencias. Y eso tiene que ser tanto primero respetado por nosotros y respetado también por las personas, por nuestros jefes, por nuestros compañeros, etcétera. Entonces, parte mucho, creo que, del conocer, del informarnos, de formas como estas, poder llevar información, especialmente porque estamos en un mundo globalizado y creo que la virtualidad nos puede ayudar mucho en ese aspecto. Entonces, el ser comunicadores frecuentes de eso, creo que es la principal estrategia. Em, sí, creo que me alinearía más con esa, con el conocer, con lo que se promueve dentro de las instituciones universitarias, como es en este caso. Bien, licenciada, esas han sido todas nuestras preguntas. Le agradecemos por su tiempo, por sus conocimientos y por compartir sus experiencias con nosotros. Eso ha sido todo. Gracias. Gracias a ustedes nuevamente.